Yo soy el demonio. La frase arranca al comienzo del texto de la mesa, en Deuteronomio 6:4, el famoso Oye Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Inmediatamente luego de Jehová, en el versículo de la Biblia, hay 3 letras hebreas cuyo significado es unidad. 1. Ustedes pueden constatarlo en el texto del versículo. Bien, arrancando de la primera de esas 3, Aleph, está la frase yo soy el demonio. No es cualquier posición. Veamos ahora el segundo grupo de versículos que componen la mesa. En este segundo grupo aparece una frase más directa, más indicativa. 91. La Biblia oculta. El Dios, es, Lucifer. Esta arranca en Deuteronomio 11:13 que dice: Y será que, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. Y más precisamente, desde la última letra de la palabra mandamientos, del versículo. Esta secuencia de letras, pero invertida, demonio Jehová, aparece también sobre el texto de Deuteronomio 11:21. Para que sean aumentados vuestros días, y los días de vuestros hijos, sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La frase demonio Jehová se inicia en la primera letra de la última palabra, la tierra. 92. La mesa. Demonio Jehová. La coherencia del código, o de la información codificada, aparece nuevamente. Está mostrando a lo largo de todo el Tanakh esta información. Hay una entidad que no es quien dice ser. Esta entidad pretende ser Dios y es precisamente lo contrario de lo que manifiesta. Y también lo muestra dentro de las 22 líneas más importantes del Antiguo Testamento. ¿Qué otro comentario puedo hacer? La Biblia oculta. 94. Capítulo 5. Pacto equivocado en el Sinaí. Hemos visto en los capítulos anteriores que el código señala un cambio de jefatura, un reemplazo en la conducción del pueblo elegido, y presenté muchas pantallas con información codificada que muestran que Jehová no es en realidad Dios sino el demonio. Un infiltrado que toma el lugar de Dios y se autoproclama muchas veces como tal. Este empecinamiento en ser reconocido es llamativo, pues quien tiene real autoridad no necesita estar proclamándola constantemente. Y así como la idea de un infiltrado surge en el texto de la Biblia y es corroborado en el código, lo mismo sucede con la idea de que este falso Dios toma el comando del pueblo judío en el momento de los pactos en el monte Sinaí. Miren la pantalla que sigue. Moisés el Grande y el demonio Jehová. La Biblia oculta. Analicemos el mensaje que nos da más en detalle. Nuevamente aparece en escena Jehová, ahora cruzándose con Moisés el Grande, quien se equivoca y celebra un pacto erróneo en el Sinaí. Es contundente esta pantalla, pues la ELS que se cruza es la unión de las palabras Jehová y Satán, y aparece no solo pacto sino también pacto erróneo. En la siguiente pantalla el código insiste en que este pacto no se hizo con quien correspondía. Pacto equivocado, Moisés engañado. Esta vez la frase clave Moisés el Grande aparece en otra pantalla, es decir, en otro sector del Tanakh. Lo llamativo de este caso es que es la misma información la que aparece, pacto Sinaí, equivocado, falso, errado, engañado 4 veces. Satán, Lucifer. Y lo que es más indicativo aún, las palabras se cruzan en forma similar a las mostradas en la pantalla número 1. Esta me dio la idea de que este pacto equivocado de hace miles de años, quizá pudiera traer inconvenientes que se perciban en la actualidad y que afectan a todo el judeocristianismo. 96. Pacto equivocado en el Sinaí. Por supuesto que esto es incompatible con todo lo aceptado, y
Es sabido que una de las mayores habilidades del ser humano es la de negar la realidad. Yo he visto personas que al observar las fotografías que muestran claramente que no hubo ningún avión impactando en el Pentágono dicen pero debe haber una explicación y expulsan el tema de su mente. En la primera pantalla encontré 2 veces la palabra Holocausto. Esta palabra aparentemente se aplica al presente. Es poco probable que pueda hablarse de holocaustos en la época de Moisés. ¿Por qué no pensar entonces que la palabra maldición podría estar refiriéndose a la actualidad, o al menos a periodos posteriores a aquel pacto milenario? ¿Quiénes fueron los más afectados por esta equivocación? La respuesta es obvia: el pueblo de Israel en aquellos tiempos en que fueron guiados por Moisés. Posteriormente, y con el paso de los siglos, podemos hablar de la religión judía. Los judíos establecidos en Jerusalén fueron, incluso, varios siglos antes de Cristo los que más fieles se mantuvieron a los preceptos de la ley mesaque. Sin embargo, luego del año 0, hay una nueva religión a tener en cuenta, el cristianismo, que aún hoy mantiene vigentes ciertos principios originados en la Biblia antigua. Si fuera cierto que el pacto de Moisés en el monte Sinaí fue hecho con una entidad distinta al verdadero Dios, esto significaría que tanto el judaísmo como el cristianismo han tomado preceptos emanados de esta entidad. La información codificada está allí. Hace miles de años. Esperando. Busqué en la misma pantalla anterior las palabras judaísmo y cristianismo. Ambas estaban allí. 97. La Biblia oculta. Judaísmo y cristiandad en el pacto equivocado. 98. Pacto equivocado en el Sinaí. El hecho de que el código confirmara en forma tan rotunda, en mi opinión, la influencia o la relación de este pacto sobre el judaísmo y el cristianismo, no fue una buena noticia. La que muestro a continuación es un caso atípico. Las frases codificadas son muy largas. Ya no se trata de una palabra o de 2 palabras combinadas. Por otro lado, esas 3 largas frases se reúnen en la misma pantalla. Todo esto es altamente significativo. Esta secuencia de letras aparece una sola vez en el Tanakh. Significa pacto Moisés, el demonio. Acá está tal como la escribí. Pacto de Moisés y el demonio. Las frases restantes son divinidad perversa y pacto perverso. Como se puede ver, el código repite muy claramente el carácter de equivocación del pacto del Sinaí. 99. La Biblia oculta. Hay más palabras, nuevamente judaísmo y cristianismo. Observen la distribución gráfica de estas palabras en la pantalla. Pacto Moisés demonio. Frente a estos datos, lo único que puedo decir es que están allí. Codificados desde hace siglos. No los inventé yo. Seguí buscando. Con el enfoque corroborado por el código, la influencia de este pacto equivocado sobre el judaísmo y el cristianismo. Encontré mucha información y este es otro dato llamativo. No. Sobre todos los temas encontré tal magnitud de datos ni tan coherentemente relacionados. Una tras otra las pantallas emitieron información. La que muestro a continuación es delicada. Llegué a obtenerla buscando más información sobre el pacto del Sinaí. Gira sobre estas letras. 100. Pacto equivocado en el Sinaí. La frase clave en este caso fue Moisés el Grande, el demonio. Nuevamente en esta matriz, distinta a la anterior, es decir, otro sector del Antiguo Testamento, obtuve la palabra equivocado. Cruzando la palabra Moisés el Grande, el demonio estaba la palabra reunidos unidos. La palabra yo soy el demonio termina dentro de un versículo de Ezequiel, 14 a 19, donde Jehová expresa que engañará a un profeta. La palabra judaísmo aparece, pero además encontré que las 3 letras que la continuaban, en forma codificada, eran iguales y
son las que corresponden al número 6. Queda entonces formada la frase judaísmo 666, que puede estar referenciando la influencia de este pacto equivocado sobre el judaísmo. Esas dos palabras pueden leerse: el judaísmo es el 666 o tiene el 666, etc. La palabra cristiandad también aparece, cruzando a yo soy el demonio, que a su vez cruza a padre del judaísmo. Moisés el Grande, el demonio. 101. La Biblia oculta. Esta es la lista de palabras obtenidas. La secuencia de letras equidistants con una separación de 17.448 posiciones, eje de esta pantalla, es la unión de las palabras Moisés el Grande y diablo diagonal demonio. Recordemos que la secuencia de letras Moisés el Grande aparece muchas veces, y lo mismo sucede con diablo, sin embargo el hecho de que se encuentren juntas formando esta frase Moisés el Grande diagonal el diablo, sucede por única vez. En esta pantalla se combinan también versículos del Antiguo Testamento. Miren esta ampliación del sector en donde está el versículo 102. Pacto equivocado en el Sinaí. Moisés el Grande, el demonio ampliada, a. La línea principal es la frase Moisés el Grande, el demonio. Las dos letras indicadas son las que corresponden a demonio. Dentro de esa frase, que están pasando justo por encima de padre del judaísmo. En las siguientes ampliaciones se puede ver claramente cómo la frase oculta yo soy el demonio sale exactamente de la primera letra de la frase en hebreo que dice yo Jehová. Es demasiado evidente la intencionalidad de la codificación como para poder ignorarla. ¿Recuerdan la pantalla con él? Codificó la Torá y más. Es exactamente el mismo caso. Un comentario personal: no dejo de asombrarme cada vez que encuentro pantallas así. 103. La Biblia oculta. Moisés el Grande, demonio ampliada, b. Moisés el Grande, demonio ampliada, c. El círculo muestra la letra Aleph con la que comienza padre del judaísmo, y la línea de puntos la frase yo soy Jehová. 104. Pacto equivocado en el Sinaí. El versículo de la Biblia expresa claramente un engaño por parte de Jehová. El código insiste en cuanto al judaísmo, pero también observen esta información con respecto al cristianismo. Iglesia Católica Romana. Esta pantalla tiene, en total, 20 palabras. Las primeras secuencias equidistants de letras o palabras informan del cumplimiento del tercer secreto de Fátima. Cruzándose con las 4 palabras que hablan de eso, se encuentran las otras 3 que especifican la segunda venida del Mesías. Aclaro que las palabras son cumplimiento, tercer y secreto, esta última 2 veces. Fátima aparece 212 veces, pero ninguna de ellas en el área mostrada. Pero en el ámbito de la Iglesia Católica tercer secreto se refiere a Fátima. Y lo que la Virgen les confió a los pastorcitos que la vieron. Sí. 105. La Biblia oculta. Visualizamos la pantalla en forma segmentada y la analizamos. Observando los grupos de palabras que se forman, nos percatamos de que hay 3 integralmente relacionados. Para poder analizar mejor, podemos marcar 3 temas principales: Fátima, Iglesia Católica Romana y Pontífice. Fátima Mesías. Aquí hay 2 mensajes: 1, el cumplimiento del tercer secreto de Fátima, y 2, el anuncio de la segunda venida del Mesías. Indirectamente se deduce de aquí que el código indica que a pesar de lo que dice la jerarquía religiosa judía, Jesús fue el Mesías esperado. Más adelante profundizo esto. Siguiendo con el análisis, existe otro conjunto de palabras. Todas ellas están relacionadas con la siguiente afirmación. El 13 de octubre de 1977, el Papa Pablo V dijo al mundo: la oscuridad de Satán ha entrado y se ha extendido por toda la Iglesia Católica hasta su tope. La apostasía,
la pérdida de la fe. Se están propagando por el mundo, hasta en los más altos niveles de la Iglesia. Basado en esto, trabajé. 106. Pacto equivocado en el Sinaí. 107. Iglesia Católica Romana Lucifer. Ampliación en la zona del círculo. Es realmente sorprendente. Las dos palabras Lucifer comparten una letra, la inicial, y en ese punto justo son intersectadas por 666. Además, se cruzan en el pináculo del tríptico Iglesia Católica Romana. La Biblia oculta. Detalle de palabras. En esa matriz hay más palabras, están referidas aparentemente al Papa Juan Pablo II. Tener en cuenta que uno de los secretos de Fátima se relaciona con este tema. Aparecen codificadas las palabras Papa Pontífice tocando la palabra Vaticano, que a su vez es cruzada en sus últimas letras por la palabra caída. La palabra Pontífice también está tocando a final y lecho de muerte. Hay tres palabras que no están en la pantalla original, sino que fueron buscadas luego de encontrar esos datos, las palabras polaco y herido 2 veces. 108. Pacto equivocado en el Sinaí. Pontífice, Vaticano. Son muy numerosas las deducciones que pueden hacerse respecto a estos datos. Observen la interrelación entre estos grupos de líneas y la coherencia de su sentido, si las analizamos en forma integral. Aquí hay información sobre la caída del Vaticano, pero también parecería estar vinculada a nuestra civilización occidental. Continúe trabajando sobre la misma pantalla. Encontré dos fechas: 5765, septiembre del 2004 a septiembre del 2005, y 5766. Septiembre del 2005 a septiembre del 2006, y las dos líneas inferiores que continúan hacia la izquierda fuera de la pantalla son civilización y occidental. Estas palabras podrían estar relacionadas con la totalidad de las que aparecen en la pantalla. 109. La Biblia oculta. Son las siguientes. 110. Pacto equivocado en el Sinaí. Volviendo al tema de la segunda venida. Si el código insinúa en esa pantalla que Jesús fue realmente el Mesías, seguro que lo explicita más directamente. Busqué ese dato en el código, y encontré lo que muestro a continuación. La frase clave que utilicé es 111. La Biblia oculta. ¿Qué quiere decir Mesías asesinado? Mesías asesinado. Ojalá todo esto sirva para mejorar las cosas y no al contrario. Confío en que así será. Capítulo 6. Septiembre 11, 2001. Era una mañana espléndida. Vivo en una pequeña casa en la montaña, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sin TV pero con un muy buen equipo de audio, que tiene también un potente receptor de radio con onda corta. Estaba escuchando a la BBC en la banda de 31 metros, mientras tomaba un café y fumaba mi pipa. Cuando el locutor comenzó a relatar lo que estaba pasando en Nueva York. El primer avión había chocado con absoluta precisión en el centro de una de las Torres Gemelas. Corrí a la casa de un vecino, y allí vi las imágenes transmitidas en directo, y contemplé al segundo avión haciendo una maniobra increíble, que luego pilotos de combate americanos con mucha experiencia dijeron era casi imposible de hacer, e impactando también en el centro exacto de la segunda torre. Volví a mi casa y continué escuchando las noticias. Eran confusas, hablando de un tercer avión, un enorme Boeing 727-200 que aparentemente anduvo dando vueltas por todos lados y finalmente se estrelló contra el Pentágono. Recordé el código y decidí investigar en el Tanakh todo esto que acababa de pasar. Busqué las palabras hebreas para torres y gemelas, usando el diccionario del Tore 4U, mi
Diccionario hebreo-español y el Babelán, traductor de inglés. Cuando las encontré las uní y puse mi PC a trabajar. Las palabras Torres Gemelas son las siguientes. Esta secuencia de letras aparece una sola vez, separadas por 1.158 posiciones. Para separar las letras di a la matriz un ancho de 233. Cuando envié septiembre al software de búsqueda, a través de un conversor de fechas de nuestro calendario al calendario hebreo ubiqué el día exacto del atentado, apareció 4 veces. Gráficamente, vemos que forman una especie de flecha, un avión, que atraviesa las palabras Torres Gemelas. Pero sucede. La Biblia oculta algo bastante llamativo, si prestamos atención hacia el lugar donde apunta, vemos que allí está el texto de un versículo de la Biblia, Josué 13-9. El mismo comienza diciendo, oh Israel, te autodestruiste, lo que me dio la idea de buscar 2 palabras más. Autoataque e Israel. Ambas aparecieron. La primera cruzando toda la pantalla tocando y terminando en la palabra Israel 2 veces. Busqué la palabra Pentágono y también la encontré. Las noticias hablaban también de una posible guerra contra EU. También estaba codificada la palabra guerra. Todo esto sucedía durante esa mañana. Torres Gemelas. Durante los siguientes días, me dediqué a buscar más información en esta pantalla, logrando finalmente 90 palabras codificadas en la Biblia acerca del tema Torres Gemelas. Como verán en las próximas páginas, hay incluso nombres y apellidos de personajes políticos internacionales vigentes actualmente. La pantalla que mostré la obtuve durante las 2 horas siguientes al choque del primer avión. Las que mostraré a continuación están basadas en la misma pantalla original, que titulo Torres Gemelas. Muchas de las palabras codificadas que aparecen en 114. Septiembre 11, 2001. Ella recordar que siempre es la misma pantalla básica, pero mostrada en partes, ya que no se puede hacerlo con 90 palabras. Simultáneamente fueron encontradas durante las 4 o 5 horas transcurridas después del choque del primer avión. La palabra que más se destacaba de toda la información obtenida inmediatamente después del hecho, era, sin duda, la palabra auto. Ataque. Analizando las palabras ya encontradas Torres Gemelas, EU, Manhattan, 11 de septiembre 4 veces. Israel, autoataque guerra, y Pentágono, seguí buscando. En el código encontré 2 términos más, holocausto y aniquilación. Pero la palabra autoataque y también la palabra Israel continuaban sin integrarse a este conjunto de significación hasta ese momento lógico. Partiendo de la suposición de que la palabra autoataque se refería al atentado de las Torres Gemelas, y dada la relación gráfica mostrada, esta idea era obvia, se podía deducir fácilmente la posibilidad de que los eventos fueron planificados por el mismo EU, para justificar posteriormente otras acciones militares. Si esto fuese así, la responsabilidad terrorista del ataque, a la cual los medios hacían referencia constantemente, era falsa. Entonces, el supuesto ataque externo podría ser un argumento falsificado. Busqué, por lo tanto, la palabra falsificado. La encontré, cruzando a holocausto. Se me ocurrió la palabra fracaso. La introduje en el software de búsqueda. Apareció inmediatamente. La aparición de esta palabra era, en verdad, sorprendente. ¿Qué significaba? En ese atentado hubo grandes pérdidas de vidas humanas y también pérdidas materiales. Porque aparecía la palabra fracaso. Las personas que planificaron este monstruoso atentado, quienes quiera que hayan sido, habían logrado su objetivo. Generaron una
Terrible masacre, una locura sangrienta en el corazón de un país. No me quedaba claro por qué aparecía codificada esta palabra. Pronto lo entendería, al encontrar más información. Esta es la pantalla con todas estas nuevas palabras. 115. La Biblia oculta. Pantalla número 2, Torres Gemelas, B. Aquí se puede ver que fracaso está cruzada por las palabras. Torres Gemelas, Manhattan, autoataque e Israel. Con estas 5 palabras no es difícil arriesgar una deducción que, en este momento, a 3 años de aquel suceso es totalmente coincidente con lo que están diciendo los medios más serios del planeta. El código secreto de la Biblia ofrecía los datos necesarios para plantear la siguiente hipótesis. El atentado a las Torres Gemelas fue un autoatentado planificado por los CEU, que les sirve para justificar acciones militares futuras. Esta estrategia estaría respaldada por los grupos económicos judíos quienes, con bajo perfil público, mantienen una altísima dosis de poder en la toma de decisiones de los Estados Unidos de Norteamérica. A lo largo de este capítulo las pantallas restantes irán proporcionando más datos para tener en cuenta. Lo que en aquel momento era difícil de comprender, hoy es un hecho consumado. Las guerras preventivas impulsadas desde los CEU y todas las estrategias contra los países árabes. 116. Septiembre 11, 2001. Son una prueba irrebatible. Los analistas internacionales conocen perfectamente el cronograma de destrucción e invasión global que ese país está llevando a cabo y cuya aparentemente estrategia inicial se concretó el 11 de septiembre de 2001. Si los sucesos del 11 de septiembre fueron un autoataque, tal como el código parece indicar, la palabra fracaso se está refiriendo a que el mundo sospecha de las intenciones de EU y cree en la posibilidad de que esta sea una estrategia de ese país. Es decir, el fracaso estriba en el hecho de que no se pudieron ocultar los verdaderos motivos de esta acción. O la palabra fracaso está indicando que el plan, cuyo primer paso fue el atentado a las torres, y del cual Israel parece participar, no logrará su objetivo. Los medios hablaban en aquel momento de Osama Bin Laden y su supuesta vinculación con el suceso. El discurso de Bush también contemplaba esa posibilidad. Pero la información encriptada hace miles de años en el Antiguo Testamento contradice esas afirmaciones. Encontré codificadas las palabras inocente Osama, Bin Laden, George Bush y presidente. La secuencia equidistante de letras inocente Osama cruza, intersecta, la de Torres Gemelas. Pero observen la manera en que aparece este nombre y por favor, comiencen a analizar la distribución gráfica de las líneas en la pantalla. En el caso de esta pantalla la distribución gráfica es importante e indicativa a nivel de significación. En las próximas páginas iré mostrando cómo las palabras van formando grupos, que a su vez pueden considerarse como subtemas dentro del tema general Torres Gemelas. Esta es la pantalla. 117. La Biblia oculta. Pantalla número 3, Torres Gemelas, C. La frase inocente Osama aparece cruzando las palabras. Torres Gemelas, autoataque, septiembre, Manhattan. George, busqué la secuencia de letras Osama culpable sin encontrarla. El apellido Bin Laden aparece sobre el costado derecho de la pantalla. En el capítulo 7, en una ampliación de esta misma pantalla, muestro cómo en el sector en donde aparece ese apellido hay un grupo de palabras que se refieren a un holocausto atómico con fecha 2006, cruzándolo. De esto se deduce, de acuerdo a la información del código de la Biblia, que Bin Laden no ha tenido nada que ver con los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero sí tendrá responsabilidad o estará involucrado en los acontecimientos que el código menciona que comenzarán en el
2006. Leí el libro La terrible impostura. Ningún avión se estrelló en el Pentágono de Thierry Meyssan. En el mismo, el periodista francés prueba, con datos de tal exactitud que dejarían perplejos a más de un analista especializado, y usando documentos y fotografías oficiales del gobierno y las Fuerzas Armadas americanas lo siguiente, que un avión de 47 metros de largo, 38 metros de ancho, 4 metros de alto, rellenado con casi 20.000 litros